muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, el primer viernes de septiembre, acá en el Museo Burbich, en esta hermosa actividad que va a presentar discípulos del Taller Sur de Alberto del Monte. Esta actividad que pensamos en conjunto con los discípulos y con la familia y con la curadora Cristina Rossi, que nos envía sus saludos, no puede estar presente porque está en Argentina. Fue pensado un poco para ver cómo aquellas enseñanzas que calaron hondo en Alberto del Monte, que tienen su origen en aquellas ideas presentadas por el maestro Torres García, que aún hoy en día se conocen muy poco, pero que son muy vigentes. Bueno, calaron hondo en algún momento en Alberto del Monte y a su vez él las transmitió a través del Taller Sur en Argentina. Tenemos aquí con nosotros hoy a 3 discípulos, a Alejandra Di Lorenzo, a Silvia de la Magdalena y a Sergio Viera, a quienes agradecemos su presencia y bueno, los dejamos con este público para poder presentar esas enseñanzas y bueno, más que nada desde las anécdotas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Alejandra y bueno, voy a contarles un poco mi experiencia en el taller, pero también la de mi compañero que no pudo venir y él entró casi 7 años antes que yo, así que él tuvo una experiencia distinta del taller que la mía. Y bueno, también para compartir algunas imágenes que vamos a ir viendo a la medida que se va dando la conversación. Así que lo organicé como en bloques las imágenes. No hay muchas del taller, hay más de las muestras, pero como para que por lo menos acompañen lo que vamos a decir. Así que bueno, la primera parte muestra un poco los días del taller, los alumnos y las clases. El taller en un principio tuvo distintas sedes, pero los alumnos participaban tanto en un lugar como en otro. Y bueno, según me contó Jorge, porque yo en esa época no estaba, me decía que fue como un periodo, en un principio del taller, más experimental, es decir, Del Monte iba como probando distintas propuestas, pero sí desde el principio hubo como ciertos pilares que se fueron transmitiendo y se fueron tomando cada vez más fuerza durante la trayectoria del taller, ¿no? Uno de ellos fue el trabajo colectivo, es decir, esto de participar todos de la enseñanza, de compartir cuando había alguna corrección, de ir a ver muestras o de conversar acerca de alguna exposición que se estaba dando en el momento. Y pronto entró un grupo joven, entre ellos estaba Jorge, con otras compañeras como Susana Iturriós, Margarita Rengo, que comenzaron a trabajar en conjunto y traían, por ejemplo, material para compartir y así se fue formando una biblioteca que todos tenían acceso. Y que esa biblioteca después a mí también influyó bastante cuando llegué yo al taller. Bueno, también se armó un taller de barco, había un taller taller en el sentido que dentro del taller se hacía material para cada vez que había una muestra, se armaban los marcos. Y después también había como experiencias culturales los días sábados, donde se daban charlas o se pasaba alguna película de cinearte. Se invitaban también gente para venir y compartir algún tema en especial, siempre relativo al arte, ¿no? Como por ejemplo podrían ser cursos de arte precolombino. Bueno, acá estamos viendo los momentos también que se compartían, porque en el taller
se pasaban muchas horas, no venía, cumplía su clase, pintaba su trabajo y se iba, sino que se estaban varias horas, entonces se compartían comida, bueno, como se ve acá, y eso era algo que llamaba la atención. De hecho, cuando yo entré, esto es una fiesta de fin de año, por ejemplo, que siempre se cerraba el ciclo anual con alguna fiesta de disfraces o algo así muy temático. Y en mi caso, por ejemplo, que como yo les dije antes, entré 7 años después, fue distinta la experiencia porque yo venía de talleres que eran mucho más formales. La clase comenzaba un horario y terminaba esa hora, todos se iban. Y por ejemplo, cuando yo entré al taller, veía que todos iban, venían, iban a la cocina, se preparaban algo, volvían, seguían pintando y no había un horario de inicio y de final de la clase. Y a mí eso me llamaba la atención porque yo en principio pensé que esto era algo un poco serio, ¿no? Pero después me di cuenta la importancia que tenía eso, porque el transcurrir varias horas en el taller daba la posibilidad de que todos pudiéramos compartir lo que estábamos haciendo. Bueno, acá hay algunos ejercicios de lo que se transmitía en el taller. Y estas se ponen, por ejemplo, las clases de fundamentos visuales, que ahí trabajábamos en una mesa grande y con una propuesta determinada, y íbamos haciendo ejercicios con acuarela o trabajando con distintos materiales. Y bueno, yo les contaba que mi experiencia fue diferente de la de la sala porque cuando yo ingresé, yo tenía 19 años, recién entraba a la Escuela de Bellas Artes, entonces yo agarré una época del taller donde ya estaba muy formada en la metodología, es decir, había un paso a paso que cumplir y que yo en ese momento lo acepté sin discusión. Me encantaba, de hecho no me importaba si tenía que estar un año haciendo un dibujo con lápiz negro, y después íbamos viendo en pintura a tono local, pintura en la luz, bueno, las clases de fundamentos visuales, pero también hubieron otros talleres que se fueron agregando en el transcurso de las clases, ¿no? Bueno, una de las cosas que me parece importante, que contó Jorge también, es que en un principio el taller, como yo les dije, era este periodo tan experimental, hubo una gran influencia de los uruguayos que vinieron a Argentina. Y ahí es como que el taller tomó otras características, porque fue lo que permitió que se formase cuando yo ingresé años más tarde con una metodología mucho más definitiva. Bueno, acá momento siempre de gente que invitada, en este caso Jorge Nilo, el hermano de Adolfo, y siempre la comida acompañando estas encuentros del taller, ¿no? Que permitía que los alumnos pudieran intercambiar. Y bueno, como les decía, acá no se alcanza a ver muy bien la frase, pero son frases de Alberto del Monte, que escribió acerca de la importancia del lenguaje plástico, ¿no? Porque ahí se van a correr un poquito. Exactamente. Bueno, o sea, con esta frase con respecto a la formación, al conocimiento del lenguaje, también a aprender a ver, a conocer otros artistas. De hecho, como yo les decía, con respecto a la biblioteca, la importancia que tuvo para mí la biblioteca, porque yo en ese momento estudiaba Bellas Artes y muchas veces utilizaba la biblioteca para hacer mis trabajos. Entonces era ahí cuando Del Monte me preguntaba qué necesitaba, yo le comentaba acerca de qué tema tenía que preparar, y él empezaba a hablar de la historia del arte y se apasionaba. Al igual que cuando uno hablaba de política, bueno, y él mostraba toda su pasión, lo mismo pasaba cuando hablaba de la historia del arte. Así que siempre nuestra conexión, digamos, venía por ese lado, ¿no?
Y de hecho, bueno, fue algo que después a mí me interesó tanto. Creo que un poco fue eso, ¿no? Como ver cómo él sentía lo que conectaba con los movimientos artísticos, que después a mí, después de Bellas Artes, me dio la gana de estudiar Historia del Arte en la facultad. Y hoy me dedico a dar clases de eso. Así que todo nació a partir de la biblioteca, digamos. Bueno, acá hay distintos momentos de la muestra, porque Del Monte no solamente promovía que los alumnos pusieran, sino que también los acompañaba, acompañaba con escritos en los catálogos, y siempre tratando de armar estas muestras colectivas, ¿no? Que era ahí en el momento donde se veían los resultados, ¿no? Y la verdad que no solamente uno notaba su propia transformación, sino también yo notaba la transformación de mis compañeros, ¿no? Cómo comenzaban un recorrido y a lo largo del tiempo uno podía ver cómo habían avanzado, ¿no? En la sensibilidad en la pincelada, en el uso del tono, en los temas a tratar, ya sea paisaje, figura humana. Así que la verdad que era un trabajo que no parecía como esa impresión que yo me llevé al principio, como que era un club. No era un club, porque realmente uno podía ver cómo se iba transformando la tarea en el hacer del día a día. Bueno, voy a avanzar un poquito más, porque esta es la foto de la última muestra de Del Monte en el Museo de Bellas Artes. El que está agachado es Jorge de la Sala, mi compañero, que no pudo venir. Bueno, una frase muy linda que me gustó poner esta: era el lenguaje se esconde en la facultad del hombre para dar testimonio de sus pensamientos y creaciones del espíritu. Vamos a ver ahora, esto es la muestra, vamos a ver un poco los resultados, esto que yo les decía de las distintas propuestas que había en el taller. Es un mural que trabajaron los alumnos del taller, porque también es una propuesta de trabajar mural. A veces había propuestas que duraban años, pero sí se podía, digamos, ver los resultados, como en este caso, en el tema del mural, que sí se aplicó diseños de los alumnos en una de las lugares de la ciudad, ¿no? No se ven las fotos y se van a realizar, pero bueno, ahí el que está siempre bien ¿no? El señor que está ahí muy encargado, y el otro que está sentado es Jorge también. Bueno, así que bueno, a veces, como les decía, las propuestas no eran duraderas, pero sí intensas. Después también se hizo un taller relativo. También se experimentó con el teñido de telas, con máscaras, ¿qué más? Con cerámica, con escultura. Vieron como distintas propuestas aparte de las clases de fundamentos visuales. Estas son piedras que fueron de una alumna, piedras pintadas, que fueron de una alumna, Julio Toro, y acá tengo otras de Susana Interiores. Bueno, y otra frase: cualquier acontecimiento visual es una forma de contenido que está alimentado también por la significación de las partes constituyentes, como puede ser el color, el tono, la textura, el espacio, la proporción, la estructura. Entonces, digamos que la caja de herramientas de todas las comunicaciones visuales son los elementos plásticos básicos, la fuente de los mensajes visuales. Bueno, esto con respecto, como yo les decía, al lenguaje visual, ¿no? Al conocer ese lenguaje. Lo que yo les quería transmitir con esto es un poco que no solamente era el conocimiento del lenguaje visual, sino que el taller llevaba un poco más allá.
Bueno, otra propuesta también del taller fue editar una revista. La primera revista más antigua se hacía por mimeógrafo y bueno, todos podían escribir algún artículo y después la segunda ya fue más moderna, ¿no? Con grabados y fotocopia, y se llevaban a galerías, a centros culturales. No sabemos si los miraban o no, pero bueno, tratábamos de que hubiera una difusión. Pero dentro del taller sí lo tenían, los artículos estaban muy buenos, ¿no? Muy sencilla, muy artesanal, pero en fin, la propuesta está. Bueno, y para terminar un poco con la presentación de imágenes, pongo acá ya los alumnos. Que ya después continuaron con la labor docente, ¿no? Como es el caso de Silvia, en fundamentos visuales, Jorge que daba dibujo, acá está en la hoja, saliendo a dibujar al aire libre. Bueno, Alejandro Miranich, que daba pintura, y en mi caso que yo daba cursos de historia del arte. Bueno, y acá tenemos ejemplos, sí, a ver si está por ahí el autor de la obra, si anda por levante la mano, levante empezando, ya no. Bueno, y esta frase me parece que cierra sobre todo es de un mismo texto. Esta frase yo la saqué de un texto del Monte que habla de la formación del taller sobre ser rivales, que cree fundamentales, ¿no? Pero que cierra con esto, ¿no? El taller sur se cree originalmente en la existencia de un lenguaje visual y en la necesidad de su conocimiento como presupuesto básico para alcanzar la comunicación de las expresiones personales. Y bueno, para cerrar, cree en la libertad de todo el conocimiento, cree en la práctica del arte que debe estar acompañada de una conducta, cree que existe una tradición plástica, cree que somos parte de Sudamérica y como tal debemos contribuir a elaborar una cultura. Es decir, de alguna manera tratar de que el taller no sea solamente un lugar donde se aprende el lenguaje visual, sino que también funcione como centro cultural, ¿no? Con una postura también, ¿no? Con una postura de Sudamérica, conociendo nuestras tradiciones. Así que, bueno, eso me pareció muy interesante como para cerrar. Bueno, y con esto ya terminamos. Esta es la cocina, en la cocina siempre se cocina todo, tanto en la cocina del taller como en otros lugares. Y bueno, entonces ahora mis compañeros, para que puedan, ustedes tienen alguna pregunta para hacer. No llegué a hacer alguna de eso, lo que los otros días cuando vine con los no llegué a hacer alguna de Alberto porque ya estaba dejando, pero lo conocí. Y venía de la trayectoria de haber venido a otros talleres con diferentes estructuras. Yo estudié psicología, pero en realidad después hice la carrera de Bellas Artes. Y lo que siempre me llamó la atención cuando entré al taller del Taller Sur fue que te daban una estructura para pensar y para trabajar. Y que eso no es común en los talleres. Me pareció sumamente valioso, desgraciadamente, bueno, tuve la suerte de estar con alumnas de Alberto, no es lo mismo, pero es casi lo mismo. Y me dieron un basamento absolutamente sólido, que me ayudó. Yo después hice la carrera de Bellas Artes, pero la base me la dieron ustedes. Eso quería decir. Bueno, a mí me dijeron que esto iba a ser informal, que no iba a ser una ponencia, pero si quisiera empezar por algún lado, no preparé nada en especial. ¿Cuál fue el impacto cuando yo entro al Taller Sur? Era un año antes de terminar la Escuela de Bellas Artes
y yo lo que sentía era que salía de Bellas Artes como empecé, ¿no? Como había empezado, o sea, era un cúmulo desorganizado de enseñanza. Cada docente tenía su librito, su guión, y dije, bueno, tengo que entrar a un taller. Una de mis compañeras de curso estaba en el taller sur, y habíamos armado una muestra en una casa de una mueblería, y Del Monte iba siempre a todas las, donde había un alumno exponiendo, él iba a las inauguraciones. Fue un gran compañero en ese sentido también. Y bueno, ahí me lo presentan, y yo tenía una naturaleza muerta, dice, muy interesante, con muy buen tono. Ahí cuando dijo tono, ¿de qué me está hablando? Dice, bueno, te espero la semana que viene en el taller. En un día de lluvia, yo vivo en el conurbano, así que teníamos 1 hora y media de viaje a San Telmo. Llego y me recibe así, en este gesto, un mate, ¿no? O sea, fue tan... El primer impacto fue el sentido de comunidad que había en el taller. Y después, con respecto a cómo era toda la enseñanza, lo que era también impactante era la gran coherencia pedagógica, de alguna manera como fue Del Monte, ¿no? Un ser para hacer, o sea, había una coherencia absoluta y una honestidad entre lo que decía y lo que hacía. Y eso se refleja muy bien en cualquier obra de Del Monte, ¿no? No era que él no se sumía a la moda ni a los dictados de alguna manera de ninguna escuela, sino él no estaba convencido, no solamente ideológicamente, sino de corazón abierto, con ese sentido, ¿no? Y claro, pero se hablaba todo el tiempo de estructura, ¿no? Tono, estructura, qué buena estructura, qué buen tono. Yo decía, ¿de qué me está hablando? Ahora, cuando uno empieza a pintar, a todos los alumnos que venían de Bellas Artes, que nosotros, a los que habían ya terminado Bellas Artes, salimos con todas las focaras, ya somos artistas, ¿no? Y él se sentaba en un caballete que hacía dibujar. Yo digo, me voy a poner a dibujar, una naturaleza muerta, ¿no? Entonces, le digo, ¿es necesario? Me dice, sí, siempre es necesario, para vos demostrarme que sabés dibujar. Y bueno, yo empecé como a avanzar en etapas, porque en ese momento también coincide más o menos en la época que entra Alejandra, en 1983, ya había una especificidad, digamos, en el recorrido de la enseñanza. Se empezaba primero con el dibujo, después con el tono local, después con pintura en la luz, y después se iba hacia la geometrización de la forma, en un camino hacia la abstracción. Siempre hubo una especie de abismo, digamos, cuál era el pasaje, ¿no? El natural pasaje, digamos, de la figuración a la abstracción. Como docente, porque uno aprende mucho como docente al poder, al tratar de explicar de qué va la cosa, entendí que también dentro de la figuración ya era una abstracción, ¿no? Ya era un camino al cine. Ya desde el primer dibujo, de la manera de articular esa trama de puntos de coincidencia, de relaciones entre la forma y el espacio, había una proporción, había equilibrio, había estructura, ¿no?
Ahora, claro, los que recién ingresaban, que no tenían una preparación previa, era muy difícil porque vienen con todo el prejuicio de el traslado de la representación del objeto, ¿no? Con la idea de que tienen que hacer una copia fiel del contorno, ¿no? Y ese es un lastre que se lleva hasta el campo de la abstracción. Yo me recluí en el lenguaje visual. En realidad, los roles específicos, cuando Del Monte delega los talleres, porque de hecho él hacía todo, daba todo, daba dibujo, pintura, hacía todas estas experiencias que hemos visto, y también dio el curso de lenguaje visual. Otra cosa era que para llegar a esa metodología de recorrido, yo en algún momento le pedí que me diera todos los apuntes que él tenía de distintos programas que él había armado, porque siento que esa necesidad de hurgar también estaba escondido esa cosa de que él no tenía un título. O sea, él no había ido a la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, fue mi director de tesis en la licenciatura y todo el mundo le decía profesor, como si tuviera todos los títulos, porque él no podía firmar si no era un profesor. Y bueno, tengo el acta firmada por él, pero a lo que iba es que por eso esa ansia de hurgar de programas de cómo se daba en Bellas Artes, ¿no? O sea, tenía programas desde lo más académico hasta después, cuando empezó a tratar con los artistas uruguayos y empezar a imbuirse, digamos, de cómo era la metodología del Taller Torres. Perdóname que te interrumpa, pero en mi caso también, cuando yo estudiaba Historia del Arte, también me decía, traeme todo lo que te dan, todos los programas, todo, quería saber todo lo que yo estaba viendo, que se veía en la facultad. Y entonces, bueno, de ahí charlábamos muchos temas, de hecho me ayudó muchas veces a preparar el examen, ¿no? Y eso sí es interesante, porque en realidad, cuando él, por esa, digamos, ese debe, para él, ese debe, cuando daba un curso, dio todo lo que era el Taller Torres, toda la visión completa de distintas etapas. Se hizo un curso bastante largo de Torres, así como de Historia del Arte. Todos los alumnos nos quedábamos súper aburridos, porque él leía. Y lo más interesante de Del Monte era lo que pasaba en la cocina, porque él ahí hacía asociaciones, ¿no? Y ahí se veía, digamos, la esencia, digamos, de su propia visión sobre el arte, sobre la enseñanza y sobre la vida, en definitiva. Bueno, cuando yo empiezo a hablar, siempre me voy por las ramas y al final me olvido por dónde andaba, pero estaba hablando de lo que ya hacía, digamos, como argumentación, ya desde el dibujo, pero el tema del tono y la estructura, sobre todo la estructura, que es muy difícil de captar. Es como que, primero es dificilísimo de captar desde la razón, porque es una cuestión de sentir, ¿no? Si no, uno cae en mecanismos, digamos, de construcción que tienen pata corta, digamos. Genera una repetición, digamos, al infinito, que como toda repetición tiene un desgaste y muere, ¿no? Entonces, para generar variaciones en ese concepto de estructura, que en definitiva es un orden posible,
¿no? Un orden posible que no necesariamente tiene que ser explícito, cuanto menos explícito mejor. Algunos autores hablan de ese orden oculto, ¿no? Que yace sobre cualquier manifestación de lo viviente, diría, no solamente del arte. Entonces, cuando uno justamente capta eso, que es el fundamento de lo viviente, podría decir que entendió de qué va la cosa en el arte. Me gustaría que hicieran preguntas, que sea más dialogado, claro, no es una cualquiera de las dos. ¿Cómo ven ahora el desarrollo de las clases con estas nuevas generaciones que tenemos hoy en día? ¿Cómo enfrentan esos viejos conceptos en el día a día, en la nueva problemática del hoy? ¿Qué se dialoga en el taller? ¿Qué piensan los alumnos de lo que está pasando en el arte a nivel internacional? Ya te entendí la pregunta y vamos mal, porque es muy oscuro el panorama. O sea, y no, Del Monte ya lo había empezado a padecer hace 20 años. Y es más, mucho antes, por eso, mucho antes de que se enfermara, íbamos para una muestra y hablando de, íbamos con otra compañera y le pregunta si él creía en la reencarnación, ¿no? Y Del Monte le dice: sí, yo creo en la reencarnación. Lo que pasa es que ahora no estoy tan convencido, porque si tengo que volver acá. ¿No? Pero ¿qué estrategia siguen ustedes para poder convencer a los nuevos? Mira, yo sigo con las mismas estrategias, mi visión no ha cambiado desde que encontré el fundamento, digamos, de lo que para mí es el arte, en coincidencia con los lineamientos del taller. Por eso tengo pocos alumnos, por eso no tengo lugares para exponer, por eso vivo con lo justo, austeramente, y cada vez más eso genera un aislamiento, ¿no? Pero no voy a renunciar. Les dediqué toda mi vida a esto y no lo voy a renunciar, porque mi obra también es eso. Por eso, para mí, la honestidad, o sea, no solamente en la obra, sino en todos los maestros que hay acá presentes, me parece que es a lo que uno tiene que apostar, ¿no? Son tiempos muy difíciles, porque Se agotan las estrategias y yo le sigo dando vueltas y vueltas y entro por acá, y a veces te llegan a entender, pero claro, como no hay una unión entre lo que hacen, lo que piensan y cómo viven, eso se quiebra enseguida. Lo que pasa, perdón, ¿no? Yo tengo una generación más vieja también, pero tuve la suerte de estar en el UNA, la última universidad que hay ahora, que había una pelea entre los que venían de la Pueyrredón, que estaban más acostumbrados al hacer, y el UNA agregó mucho teoría. Y yo creo que la verdad está en la síntesis de las cosas, porque también, así como se piensa la medicina, se piensa el arte. Y uno encuentra maravillosos libros de grandes pintores que hablan del arte y dan los fundamentos, ¿no? Y el tema de la estructura, que me parece que es sumamente interesante, es muy difícil imaginarse algo que subsista si no tiene estructura. No existe nada, porque uno puede dibujar una casa torcida, pero está dibujada torcida. Si uno la quiere hacer torcida, no puede estar. O sea que la maravilla del arte es que te permite manejar la estructura de una manera libre.
Vos podés hacer un maravilloso dibujo con estructuras que si las pasaras a la realidad se caerían, pero en el arte subsisten, porque está la imaginación y la posibilidad de ver más allá, ¿no? de esas cosas. Sí, cambia absolutamente la mirada de la realidad, ¿no? ¿Qué? Que ahora funciona, cuando quiere. Bueno, no, ahora me perdí en lo que... ¿Cuál es la experiencia tuya? Bueno, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? En el sentido de que cada vez se hace más difícil, sobre todo convencer la existencia de la metafísica. Claro. Eso es lo más difícil. Además, parece como que uno termina como Ulises atado al palo mayor de la nave, tratando de resistirse de los embates de la sirena. Hoy en día es tan grande la distracción que es muy difícil entrar en lo profundo del misterio del arte, para lo cual, como bien dijiste, también es necesario el conocimiento, porque sin conocimiento es como la semilla en una tierra que no está arada, nunca va a germinar. Entonces es necesario primero sembrar ese conocimiento para que después, si hay algunas semillas, que suele haberlas, incluso están escondidas en cada quien, pero hace falta esa tierra dada para que esa semilla germine. Pero es cierto que cada vez es más difícil concienciar a la gente, hacerla entrar en ese mundo. Sí, y aparte de que nadie quiere profundizar nada, son como los chicos, bueno, justamente hoy estábamos hablando de los chicos, ¿no? De 3, 4 años, que son hiperkinéticos. Bueno, los adultos también no toleran que le hablen más de una hora, que le expliquen más de una hora. Eso ya es un todo es menos. Pero en un taller, digamos que hay un tiempo, ¿viste? de diálogo, sobre todo el lenguaje visual, ¿no? No quieren que ellos, recetas. Claro. Recetas, quieren recetas. El tutorial. Sí, claro, el tutorial. Claro, van a Google, buscan el tutorial, pero... Silvia, Sí, ¿cómo? Ya lo escucho. yo creo que este problema, no sé si se escucha bien desde ahí, este problema de que estamos hablando con respecto a la docencia y el por qué es tan difícil, no se escucha bien. ¿Por qué es tan difícil de repente inculcar algunos conceptos que pueden ser útiles a la gente? Está ligado a la cultura en la cual vivimos. Es muy difícil escapar a que todo tiene que ser rápido, como pretenden los nuevos, los que quieren estudiar arte, si la vida le está presionando todo en ese sentido. Entonces hay un tema cultural que creo que es la raíz de toda la cosa. Y entonces Del Monte no era solamente un maestro, y de todas maneras las compañeras acá han descrito un poco el clima del taller, también otros aspectos de la docencia que son muy útiles, muy ricos, pero de pronto hay algo que, si bien más o menos se apuntaba hacia eso, es la faceta política del maestro Del Monte. Del Monte era una persona que tenía todas esas características que comentaron, de calidez, pero una persona preocupada con los acontecimientos de su tiempo. Fue militante político hasta que los problemas lo hicieron renunciar y decir, bueno, me tengo que ir a pintar y voy a ser docente de arte, y dejó el trabajo que tenía. Pero todos los fenómenos de la cultura le afectaban. Y quizás estuviera acertado, quizás estos tiempos nuestros, más allá de lo específico del arte, que por supuesto es lo que tenemos que atender, son mucho más amplios, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando en este mundo. Hace pocos días estábamos conversando con Pepa, la señora de Del Monte, no sé por dónde anda por ahí, y yo le diría, ¿en qué andaría en estos momentos Del Monte? Porque Del Monte era una persona que él mismo lo tiene escrito, de revisar permanentemente sus convicciones. Y en eso podemos encontrar un gran paralelismo con el maestro Torres. Cuando uno de los biógrafos, quizás el biógrafo más autorizado, el que más ha escrito sobre toda la vivencia de Torres y sus enseñanzas, que fue Juan Flo, escribe en sus libros sobre sus contradicciones vitales.
porque Torres García vivió pensando una cosa y buscando la contraria para tratar de llegar a una conclusión, porque el mundo es sumamente complejo. Entonces, en eso había un gran paralelismo de Del Monte, de ir revisando. Yo creo que en este momento es muy útil toda esa prédica de revisar lo que nos está pasando como seres humanos, y de ahí una consecuencia, el arte, ¿no? Bueno, disculpame. No, seguí. Bueno, algunas cosas una pregunta del arte ahora a un grupo, y es impresionante como la gente que yo le comento quiere, aunque no esté cerca del arte inclusive, es como que necesita, porque la historia del arte es la historia de la vida, de una parte muy importante de la vida, ¿no? Claro, como la de las filosofía, el arte, es decir, es curioso ver, por ejemplo, en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, lo que significó el arte en ese periodo tan, guerrero de la vida, ¿no? De Claro, y una de las tareas que quedó así inconclusa de él era también armar algo sobre arte argentino, pero también desde un lugar más relacionado con la política también, y bueno, eso no se llegó a dar en el taller, por eso les digo que muchas cosas, había muchas propuestas que a veces después no llegaban a concluirse, pero bueno, las clases de historia del arte sí se dieron. Y sí, a lo mejor es más fácil, digamos, captar un público que quiera estudiar historia del arte, pero por ahí para, digamos, lo que hablamos acá con respecto al taller como estudio, como analizar obras, incluso intercambiar, porque entre los alumnos se intercambiaban obras, o ir todos a ver una muestra, hacer viajes, porque hicimos viajes también varias veces, vine a Montevideo, fuimos a Rosario, eso también eran lindas experiencias que ayudaban a crecer y a compartir. Y hoy un poco ese espíritu es lo que se ha perdido, ¿no? Es como que hay un mayor individualismo, la gente va, quiere, no sé si a veces el tutorial o no, pero como que quieren aprovechar ese tiempo, sacar conocimientos al máximo y me fui. No está el pensamiento colectivo, claro, y no está lo colectivo, ¿no? Pero yo no sé si están así. Yo veía en el libro anterior que la gente, quiere terminar, quiere recibirse, quiere tener un título, pero después tiene como un vacío, porque es muy difícil no compartir y no tener por ahí el juicio del otro y ver lo que hace el otro, y hay una confusión, ¿no? Sí, el vacío lo tienen, obviamente lo tienen, pero en un taller no se da a veces es como que está más marcado por esto que yo les decía, vengo una hora, me voy. Quizás también es porque, bueno, el ritmo de vida ahora no nos permite estar toda una tarde en un taller, porque todos tienen otras obligaciones, porque se trabajan más horas, porque la familia demanda más, porque todos son más a las corridas. Entonces a lo mejor también hace eso, ¿no? Que el ritmo de vida haya cambiado y no se dé, más que nada la experiencia colectiva, esto, ¿no? Como que lo colectivo es lo que falta. Pero quizás justamente lo que dan los talleres es ese impas que no te lo da la cotidianidad, es ese impas como de poder meterse para adentro de uno y de lo que le pasa al otro, y como eso se transmite también en la táctica. Me parece que es importante eso, y yo creo que se está dando, que la gente lo está empezando. Acá querían hacer una pregunta, así vamos pasando el micrófono. Bueno, Un comentario. sí, un comentario. Tú planteabas algunos conceptos básicos, y entre ellos el de estructura y tono. Y la estructura es una vivencia que, como relativamente sencilla de la vida, simplemente caminando por la ciudad, un día pasás por un lugar y hay una estructura de hormigón que no dice nada, pasás a los 2 meses y esa estructura desapareció y hay otra cosa totalmente diferente que la cubre, pero la está cubriendo a algo que adentro la sostiene. Y para el arte eso también. Hay algo que lo sostiene. Ahora,
¿Cómo veía Del Monte ese concepto de tono? Tú que manifestaste, ¿no? Es difícil de explicar. Lo más difícil de... Bueno, por eso el otro es más fácil. Hoy justamente en una pizza que estuvimos comiendo, Andrés le comentaba, justamente Guillermo de Del Monte le comentaba a su amigo, dice, ¿qué es el tono? Ahora vas a ver en el Burbich, en el Museo Burbich, cuadros de Burbich, donde te vas a dar cuenta que es el tono, ¿no? Veníamos caminando por acá, por la peatonal, vemos unas pinturas que estaban ahí en la feria, y entonces él se para, le hace un comentario. Yo venía atrás y le digo, sí, ya se lo dije, que eso es lo contrario al tono. Es muy difícil de explicar, es sentir, ¿no? Definitivamente. Es la armonía del tono. Sí, pero ¿cómo lo explicas? Perdón, ahí. Es la armonía de los colores. Uno sigue cuando hay, me parece a mí, ¿no? La sensación que a mí me da. Sí, no pero sé el tono, o sea, explicado también por Torres, ¿no? Cuando dice, ¿por qué se parte de...? Porque aparte cuando uno empieza a enseñar, tenés que... Bueno, yo siempre preguntaba por qué, ¿no? No está funcionando. No está funcionando. Yo digo, ¿por qué, no? Entonces, el tono local tenía un fundamento, que era pasar de una representación del objeto en tridimensión ya a una forma plana, ¿no? Y buscar empezar a pintar, digamos, con pincel, usando el color del objeto más su valor, para generar una tinta plana. Como las mezclas solamente eran con la paleta de tierras, digamos, el ocre amarillo, el rojo indio, rojo Venecia y el azul ultramar, con blanco y negro, o sea, con gris, el gris como neutro, y aparte como equilibrio de color, porque en realidad el colorista es, en el gris encuentra el color, de un color sumamente saturado, rodeado de gris, se exalta ese color, no es necesario poner 2 metros cuadrados de rojo cadmio para sentir el rojo, ¿no? Eso lo dicen todos los pintores. Hola, Gustavo. Entonces, claro, daba un valor a ese color y ese agrisamiento del color, y a su vez dentro de una paleta de tierra generaba una armonía muy fácil de adquirir. Ahora, dicho así, podríamos decir que todos los que pasaron por tono local tenían un tono, y no era así. O sea, podría estar entonado porque era gris, colores mezclados con grises. Pero había, y bueno, y hoy nuevamente estamos ya en la tercera vez que lo vamos a nombrar a Andrés. Andrés tenía dentro de su síntesis, porque yo siempre dije que era lo más parecido a Mato, del taller Torres, es como un dibujo muy primitivo, naturalmente, ¿no? Y había captado el tono. Es como un clima, es un aroma, es algo medio intangible. No es solamente, o sea, armonía. Bueno, sí, armonía, sí, hay paletas armónicas, ¿no? Pero el tono es como hay un plus ahí. Hay como, ¿no? Sí. Lo decimos en música también, es el tono de la música. Es exactamente lo mismo. Sí, es... En francés sí, c'est le temps qui fait la musique. Y pareciera que cuando uno
siente el tono o cuando ve una obra pero bien entonada, es como que se revela el espíritu. Algo pasa ahí, algo pasa, ¿no? Sí, sí, es como la música entonada. Yo cuando veo bueno, acabo de hacer un pasaje así rápido de la obra de Burbidge, que ya he visto, bueno, tantas veces como he venido al museo, y siempre encuentro en algún cuadro que ¡pic! Se cae la lágrima. O sea, hay algo ahí intangible. Y se me cae una lágrima, o sea, me conmueve. Y uno no lo puede explicar, ¿no? Perdón. Bueno, esa sería la función última o primera de la obra de arte, es conmover, mover, conmover, el movimiento y traer justamente esa lágrima, esa sonrisa o lo que fuere. Perdón, yo quiero volver un minutito antes porque quiero que una buena tarea que están haciendo ustedes que se relaciona con lo que hablaban antes. Y es que creo que hoy en día, digamos, siento que hay un problema bastante serio con el sentido de pertenencia. Es algo que a El Monte también me preocupaba mucho y que compartimos. Creo que hay un tema muy serio con la pertenencia a una cultura. En nuestros países, en Sudamérica, en el área de que estábamos hablando. Y creo que está quizás en los talleres o en todos esos sectores de la sociedad, la capacidad de poder volver a crear o recrear esa sensación. Yo sé que es muy difícil porque nos estamos enfrentando a una globalización creciente, a los tutoriales, a todo el resto de un idioma extranjero, etc. Y no estoy abogando por un nacionalismo, digamos, en ese sentido, pero sí a la pertenencia a una cultura que estaba ya aquí cuando nos descubrieron y que son valores que tienen que ser continuadamente valorados. Y creo que en este momento está como en general eso muy perdido y quizás esté en la tarea de estos talleres y de todas esas circunstancias en la educación, exacto, de volver, de colaborar, digamos, con ese regreso a la fuente, vamos a llamarlo así. Bueno, digamos, yo estoy en ese tema desde, sí, lo sé. Desde el 80, más o menos. Y al igual que el tono, ¿no? No es una, o sea, dentro de los filósofos como Enrique Dussel o todos los filósofos que se derivan de la colonialidad, están indagando desde la década del 70 estos temas. Pero yo empecé, digamos, porque no el descubrimiento del otro, el descubrimiento de ese otro también pasa por, primero, hay un giro existencial. O sea, uno tiene que, no hay libro que lo revele, es por contacto, ¿no? Bueno, siempre digo, hago la misma historia, ¿no? Cuando yo mi primer viaje a la quebrada de Humahuaca, el viaje de egresada, me tomé el viaje de egresada a la quebrada de Humahuaca, ya venía, me habían empezado a tentar los instrumentos autóctonos. Yo hacía canto lírico, me puse a cantar bagualas con Leda Valladares, o sea, fue un giro así. Pero en realidad todo partió de ese viaje, así como una presencia, una toma de conciencia absoluta de que había otra cosa, que había otra historia, había un otro absolutamente desconocido, había otros aromas, había otros sonidos, había otras creencias, ¿no? Porque por eso
para mí fue muy revelador ese texto que había escrito para una de las, creo que fue en un catálogo donde se hablaba de qué era el taller, ¿no? Y Del Monte lo termina con creo en, ¿no? Creo en. Y yo absolutamente convencida que en las creencias uno está, ¿no? Después me fueron confirmando cursos con, en aquel momento, en la década del 80, Adolfo Colombres, Guillermo Magrassi, hice clases de filosofía sobre la puesta en obra de Rodolfo Puig con Abraham Haber. Rodolfo Puig era como el único que podía filosofar en ese momento sobre Amerindia, ¿no? Y leyendo sus libros, sentía que había hecho yo el mismo itinerario, o sea, la misma narración de ese encuentro había sido exactamente igual, ¿no? O sea que no es una cuestión de, sí, uno lo puede comunicar, pero uno lo tiene que habitar. O sea, vos podés generar un discurso de por lo menos mostrar la otra mirada, ¿no? Me parece que este es un punto crucial. Fay Borda, un sociólogo colombiano, habla del sentipensante, y el sentipensante que él lo recoge de las culturas anfibias, término que después el orden galiano lo tomó. El sentipensante es pensar sintiendo y sentir pensando. Eso le explicó un viejo pescador, y él le quedó, Fay Borda, un tipo sensacional, y me parece que eso es fundamental para ir, si vamos, por ejemplo, al pensamiento nuestro de acá, nosotros tenemos toda una formación, bueno, en Buenos Aires, especialmente en Montevideo, en las grandes metrópolis, muy centroeuropeo y muy occidental céntrico, ¿no? Y no somos occidentales. Tenemos influencia. Si a mí me dicen occidental, digo, yo no quiero, paso, quiero ser otra cosa. El occidente es Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Japón, que no tiene nada que ver con Occidente, y no lo es África, que está bien en el Occidente. Entonces hay una serie de confusiones. Nosotros no somos occidentales. Entonces hemos elaborado un camino en pensar justamente, mismo con Dussel, un giro epistemológico, un giro de empezar a ver las cosas desde acá. Recuperar a los pensadores de acá, que son muchísimos. Pensadores, artistas, músicos, literatos y filósofos. Hay muchísimos que nosotros no los conocemos, porque la educación que recibimos justamente nos lo ocultó, lo invisibilizó, no lo tomó en cuenta. Entonces, por ejemplo, he descubierto en Bolivia los hermanos Bautista, que son dos, uno falleció lamentablemente, Juan José y Rafael, son pensadores sensacionales. Eran alumnos de Dussel, pero además han hecho su propio camino. Y ahora hay alumnos de Dussel que están haciendo todo un trabajo con una filosofía de la liberación. Y se está elaborando la estética de la liberación, que es una estética vista desde acá. No negadora de las estéticas, porque el término estética surge en Europa. Buchanan y lo recoge, digamos, una palabra y le da cuerpo, después viene Kant. Pero Hegel pensaba que eso era el final de la historia, o sea, nosotros quedamos fuera de la historia, lo que vivimos acá. Y Dussel empieza a explicar que las cosas fueron totalmente al revés. No fueron de oriente a occidente, sino que van al revés. Y eso lo explica magistralmente en su creación. Es un gran docente y es un gran generador de cosas. Entonces yo
desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de lo que uno hace, que uno tiene una formación totalmente de pintura moderna, es decir, la mayoría de los que están acá probablemente hayamos pasado por eso. Yo no la niego, no niego muchas cosas, pero me doy cuenta de que Europa toma de todas las culturas, toma una parte y el resto la desecha como cosa que no sirve, pero se apodera de eso. No es una simple apropiación, lo cual no estaría mal, sino que es una especie de, ¿cómo diríamos? Es una especie de, digamos, de extractivismo cultural. Hacen un extractivismo cultural. Entonces, hacen fungir, hacen aparecer eso como cosa de ellos. Eso en parte fue la derivación de todo el arte moderno. Vamos a empezar. Los primeros modernos fueron gente que repudiaron la vida de la ciudad. Por ejemplo, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, todos se fueron. ¿Por qué? Porque eran gente que, si bien vivían en un mundo moderno, se daban cuenta de lo que se venía intuitivamente. Yo un pequeño comentario, esto surgió a raíz de lo que dijo Alejandra, que el último punto de seguir trabajando en la parte cultural. Yo creo que nos hemos quedado cortos en ese sentido. Yo también somos todos responsables de eso. Entonces hay que retomar ese camino. Es un camino muy arduo, muy complejo, que no va a ser escuchado por mucha gente, no va a ser escuchado, no va a ser entendido, va a ser mal interpretado, pero esa es una postura de militancia cultural, más que política, porque el tema de la política está bien, uno tiene su visión política y todo lo demás, pero la política es una política hoy día bastante floja, es una política de segunda, de cuarta, es decir, yo no quiero ponerme a hablar mal de los políticos ni de Uruguay, ni de Argentina, ni nada, sino que simplemente en general no es una política que está realizada en un tema cultural. Es decir, es negadora, y tanto la derecha como la izquierda, la derecha mucho más la izquierda también está involucrada en eso. Estamos fallando, estamos mirando mal las cosas. Perdón, me fui. Sí, hablando de ese tema, lo que pasa es que habría que utilizar el lenguaje en el sentido correcto. La política es el bien de la cosa pública y nosotros normalmente temas ideológicos, lo que sería la política partidaria, nos entramos en la cosa, ¿no? Yo cuando decía que hace un rato, como Del Monte, como una persona de preocupaciones políticas, lo decía en el sentido de la preocupación por los aspectos culturales. Pero sí, me parece muy interesante eso que estabas mencionando al final, del cual somos todos responsables, porque muchas de las cosas que apuntaba Silvia, o de las que vos hacías referencia, sobre intelectuales, sobre pensadores o sobre artistas, creo que somos en este mundo, porque acá no querramos, algunos no querremos ser occidentales, pero en definitiva vivimos en las culturas que nos han impuesto y vivimos corriendo atrás de todo eso. Entonces, por eso es que yo comentaba que hay que hacer una revisión de todo eso, y bueno, somos todos responsables por omisión o por lo que sea, ¿no? En rescatar un montón de cosas que son muy interesantes, bueno, que hablar sobre Del Monte y sobre el clima que se creaba en ese taller, viene de ejemplo adecuado para tratar estos temas, viene para refrescarlo, para traerlo acá, porque verdaderamente cuando miramos el informativo o vemos cómo se comportan los demás o nosotros mismos, a veces no estamos colaborando mucho en ese sentido, ¿no? Retomando un poquito el tema del tono, de pronto, que más específico, pero mi experiencia, que en definitiva fue bastante parecido a lo que comentaba Silvia, ¿no? Uno de joven leía los textos torregarcianos sobre el tema del tono. El tono, normalmente, cuando uno ve los temas de teoría del color, está asociado, por ejemplo, a la palabra tono, a la palabra valor, al grado de oscuridad de los colores. El hecho es que cuando uno leía eso, no encontraba toda la explicación de lo que era el tono. Entonces había que hurgar un poquito más. La experiencia de que se hizo en el taller sur con Tito, con Del Monte, fue una experiencia, digamos, de tipo de enseñanza que ya la habían
de hecho también, porque muchas el monte ha tomado para su docencia en su momento de varios lados, pero indudablemente en la parte básica también influyó mucho el maestro Torres, que a su vez se había inventado los mecanismos para poder explicar los conceptos, ¿no? Entonces ese ejercicio, digamos, del tono local era simplemente tratar de darle el color local, pero valorado, el grado de oscuridad que tiene cada color. La experiencia mía después, cuando hice muchos trabajos en ese sentido, inclusive se lo transmití a algunos alumnos después, era que a partir, digamos, de darle el grado de oscuridad a cada color, con negro para oscurecerlo, con blanco para aclararlo, no se lograba eso, y finalmente lo que uno terminaba dándose cuenta de lo que el maestro Torres quería decir era que en definitiva el tono era un clima, algo misterioso que daba esa obra, que sí podía tener algo de ligación con que los colores funcionaran bien entre sí, pero no se arreglaba solamente con el blanco y con el negro oscureciendo o aclarando. Era un misterio que cuando Torres habla en algún capítulo creo que debe estar en el universalismo constructivo, ¿no? Sobre la famosa pintura en la luz, que viene de los venecianos. Él decía, pintura en la luz no es pintura de claroscuro, no es Caravaggio. Pintura en la luz es esa pintura que crea un clima, un misterio, casi metafísico. Y ahí, eso se toma. Con respecto a la estructura que consultabas pues hace un rato, me parece que hay una explicación también un poco sencilla, porque uno a veces dice, la estructura es algo complejo, porque como decía Silvia también, si uno repite un mecanismo compositivo, es un aburrimiento, o sea, como siempre es distinto. Lo que sí podríamos decir, así como cosa elemental y sencilla, es que todas las personas, porque así lo tiene el ser humano, es la necesidad de orden. Y cuando hay una necesidad de orden, la estructura tiene como consecuencia. Entonces por ahí un poco pasa la cosa, claro, tiene mil caras como el arte, pero pasa por ahí, ver que uno tenga una necesidad de orden cuando está armando ese conjunto de planos, de colores, ¿no? De texturas. Hablando el mayor Pileto, ¿no? Sí, señor Pileto, que esa estructura también se lo mantiene parado y vivo. Sí, pero lo interesante es lo que no... Si cuando más cuentas armas, no sé. Sí. Ahora se apagó, ¿no? Sí, por eso nada. No, ¿Ha salido? ¿Se escucha bien? Sí. Mi voz de soprano lírica. Yo de venir a Ravalera. Cuando uno a veces cae en esas simplificaciones, también repite, el alumno como que repite inconscientemente también simplificación, ¿no? Por ejemplo, Torres habla de la proporción áurea. Y entonces, cuando aparece el compás en el taller, y hacíamos ejercicios en base a una naturaleza, generar una deformación u otra formación en base a una variación de la proporción áurea, siguiendo por compás, ellos decían, bueno, hago una obra, pero dame el compás, porque con el compás, la proporción áurea, la obra queda absolutamente equilibrada, no sé, tenía la sartén por el mango. Y lo que uno comprobaba es que en esas obras donde a conciencia se trabajaba, a conciencia mecánicamente en realidad, con el compás, eran obras duras, sin vitalidad, ¿no? Porque también lo que Torres hablaba, y eso es otra de las cosas que estoy absolutamente convencida, es que no solamente la estructura, sino la proporción es uno de los elementos más importantes. En esa relación asimétrica que es la proporción áurea,
cualquier, en realidad, relación asimétrica genera una tensión justamente en esas partes de relación que da en realidad con una armonía posible. Porque también hay una cuestión de la percepción de toda la cultura occidental que lo áureo es la única, pareciera que, porque está en la naturaleza. Y yo empecé a utilizar también me hice un compás, pero con la relación proporcional que utilizan en los Andes, que es en base a la constelación de la Cruz del Sur, que es la diagonal del cuadrado. Por eso todas las construcciones dan, o sea, lo que hay que entender también es que en pueblos originarios hay un pensamiento cósmico que tiñe, ¿no? Por eso la obra ese es el tono también, ¿eh? Claro, Ese es el tono. claro, por eso da la obra de Del Monte, o sea, uno puede generar una derivación, digamos, dentro de la abstracción geométrica, bla, 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 pero uno dice, esto me recuerda, primero hay un gran impacto como por eso lo he visto y me lo ha comentado Del Monte cuando hizo la muestra en Bellas Artes, de que una tarde fue a ver la muestra y se encontró a una viejita que tendría casi 100 años, absolutamente como ungida frente a una de las obras. O sea, eso metafísico aparece. Bueno, ahora me perdí. Estábamos hablando de la proporción. De lo metafísico. O sea que, en realidad, esta relación que parte de la constelación del sur también es, bueno, es un elemento que tomamos de afuera, ¿no? Escuchar una cosa, una puntualización. Yo creo que justo hoy alguien habló, señor, de la armonía y comparándolo con la música. Y cuando una persona, yo no pinto, pero bueno, hago alguna otra cosa, uno siente a veces la necesidad de poner algo para que la armonía esa, para que sea un equilibrio, digamos, si pongo una cosa en una punta, tengo que poner otra que compense. Y como en la música también, yo creo que hay diferentes tipos de armonía, o sea, claro. Entonces cada uno va, por eso digo, la proporción áurea funciona, puede ser, pero lo que decías tú, si la aplicás muy estricta, tenés unas cosas muy buenas. Y después, cuando la tenés incorporada, que eso es otra cosa que yo me planteo, ¿cómo hacemos para llegar a la gente que no está interesada en el arte, digamos? Y es muy difícil, porque yo lo que encuentro en las nuevas generaciones es que quieren llegar con todo. Yo quiero ser Maradona, pero empezar a jugar en primera división. Entonces aprenden 4 cosas y después lo que capaz que querían expresarlo, hacen un texto así de largo y expresan todo. Pero la obra no lo representa. Entonces queda ahí una cosa como... entonces, como yo tengo una experiencia personal que creo que se va adquiriendo o fui adquiriendo una sensación de equilibrio de ver obras. Sin que nadie me las explicase, no iba a una escuela, no iba a nada. Conocí a algún pintor que era bastante bueno, y te vas empezando a rodear y ahí te va empezando a entrar ahora. Digo, no sé si hay otra forma, porque acá estamos hablando mucho de los talleres y de las cosas, pero la gente, formalmente, uno que no le interesó nunca va a entrar. Entonces, yo creo que fundamentalmente priman las exposiciones y una de las cosas que para mí es muy importante es el arte mural. Porque la gente se empieza a acostumbrar, porque lo ve en espacios abiertos, donde no queda, nosotros hacemos un cuadro muy hermoso, lo compra otra persona, lo ve esa persona y pesan como 10 y todo. Bueno, pero justamente este también es uno de los grandes aportes de No, claro. pero antes había, o sea,
esa separación de arte mayores, bellas artes, arte menores, arte, artesanía, si uno, o sea, cómo el artista se ha ido encapsulando en esa torre de cristal que quedará ahí los muertos vivos, los ámbitos, el mercado del arte, todo el circuito del arte se ha ido fraccionando, aislando, es una élite, ¿no? El mural tiene que ver con... Sí, no, adelante. No, decime. No, estamos hablando, vamos a volver de nuevo a lo mismo. Vamos a llegar a políticas educativas. Claro. Porque el tema es que hay que mostrar para que la gente vea lo que tú estás diciendo y a partir de ahí se vaya desarrollando. Ahí tenés el éxito de Umansky. Sí, pero además, cualquier otro muralista. claro, además sucede que, digamos, el arte oficial adquirió lo que hoy se llama arte contemporáneo, se apropió de una palabra, porque todos los que no hacemos esas cosas también somos contemporáneos. Y somos contemporáneos, yo que sé, él pinta, yo hago cerámica, somos contemporáneos, yo también, pero no somos, pero el oficial es, yo que sé, no quiero usar otros términos porque pueden ser lesivos para muchas personas, pero hay gente que patenta determinadas cosas y son las que ellos hacen, ¿verdad? Pero si las hacen otros, y el arte oficial, lamentablemente, el museo y en las bienales le están dando más entrada a todo ese arte conceptual que es, como dijo alguien, yo me hago hablando, me dicen, si es escrito, no es visual. ¿Verdad? Entonces, si estamos hablando, claro, hay que explicarlo, y además lo peor es que cuando lo explican, uno ve la obra, y la obra tampoco lo representa. Volvemos a lo inicial, conmover. O sea, no explicar, es conmover. De nuevo, vuelvo a la... Y sí, tenés que sacudir lo que alguien venga y diga, ¿qué me gusta? ¿Cómo me gusta? El arte tiene que conmover por lo que es sensible. No se puede conmover por un argumento que puede sensibilizar a muchas personas. Claro. Pero eso no es inherente del arte. No, pero además el arte tiene que conmover con su propia esencia. Uno hace una obra, ¿no? La mirada. Uno hace una y obra. la música atrapa el alma también. Tiene cosas en común. Yo cuando dibujo algo, escucho música y me invade un clima especial. Pero si vos vas a un museo y ves una obra y tenés que leer un texto, la persona que se va a dedicar a pintar o que le gusta, tiene que imbuirse de la cantidad de libros y cosas que hay hoy en día que ya han sido la historia de la pintura. Sí, o ser no puede ser. Y escuchar, el que es músico, va a escuchar un montón de música. Y el que lee, el que va a escribir, lee un montón, porque hay una historia de cada arte. Y uno no puede empezar de cero. No, bueno, no puede ser. El problema es que la historia del arte, la estética, el problema es que la estética y la historia del arte, y la historia del arte a veces se habla poco de lo que se está mirando. Los historiadores del arte, pocos son los que realmente dan en el clavo, muy pocos. En la filosofía, bueno, en la estética, que no es la estética, no está referida solamente al arte, está referida a una cosa mucho más amplia, pero en lo que respecta a lo que es el fenómeno, por ejemplo, pintura, artes visuales, diciendo acá, uno realmente es un disparate, y lo voy a afirmar. Leyendo acá, nadie entiende nada de pintura. No entender, no es la palabra, no comprende, porque se trata de comprender. Comprender no es solamente entender, es algo mucho más profundo. Por ejemplo, cuando se habla digamos, de tono, que recién se hablaba, Torres decía, el pintor está en el tono. Cuando yo sentí que Torres decía eso, el pintor, entonces es muy difícil de definir. La estructura también, y qué cosa está, el arte construido, que no es solamente pintar con rojo tal ocre y tal sino que cualquier paleta de colores puede estar en el tono. No hay solamente un tipo de... En el mundo, digamos, hoy, digamos, moderno, que empieza ya, digamos,
se empiezan a fabricar los pomos de pintura. Se decía que en el impresionismo no se podía andar por los bosques porque toda la gente había salido a pintar los bosques. Pisaba los pomos a cada rato, se manchaba porque estaban los pomos tirados por ahí, que son las pomos. Antes el pintor fabricaba, yo me formé en principio con un pintor que enseñó a fabricar los colores de espátula, los pinceles, se hacía las espátulas del mismo. Y bueno, y eso no existe. Vas a la librería y ya está todo hecho. Está bien, digo. Yo también lo hago, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es ese, digamos, que se ha perdido, por ejemplo, hoy se hablaba de un tema que es harto difícil. ¿Qué es el arte abstracto? El arte abstracto no es el arte abstracto, no es el arte no figurativo. Se entiende que algo abstracto, totalmente abstracto, es no figurativo. Puede haber arte no figurativo que no sea abstracción de nada, y sea tres manchas locas. Y puede haber figuración que sí está construida y sí contiene una gran abstracción. No es arte abstracto, no es arte no figurativo. Es una gran confusión que hay. En realidad toda la pintura tiene cierto grado de abstracción. Por supuesto. Desde la figuración hasta el que quiere dibujar igualito. Ese también tiene una abstracción, que es niña. Sí, en realidad sería bueno que no estamos dejando de lado Solo una cosita más. Sí, Cuando hablas, así hablan, compartimos con Federico. Quería hacer porque me quedé pensando, ¿cómo es la relación áurea de la Cruz del Sur? ¿Qué diferencia tiene con la otra? Una es áurea y la otra es armónica. Armónica. Es la diagonal del cuadrado. O sea que en los brazos de la Cruz del Sur, el segmento mayor corresponde al lado del cuadrado y el brazo mayor es la diagonal de ese cuadrado. Solamente la Cruz del Sur se puede ver de acá, en el sur. No se ve de dos rocas, es 1,414. 1,414. Por eso el rectángulo áureo. Pero parecida, pero no exactamente igual. ¿Cómo? Es parecida a la sección áurea, pero no es otra relación. Totalmente. Por eso el rectángulo que surge a partir de la prolongación, digamos, de la diagonal, es como más achaparrado. Sí. Por eso las esculturas se ven precolombinas, digamos, son más como más bajas, como más robustas, más compactas. Perdón, ese compás, la gente de Taller Torres no lo manejaba. No, eso lo usamos a nosotros. Seguro, es un descubrimiento. Yo me llamó mucho la atención una oportunidad, que fui estamos preparando una muestra en el Museo de la Plata. Museo de la Plata, como es? En Macla, y yo me quedé en lo del monte. Y tenía un taller que tenía toda una comodidad bárbara. El taller era de todo. Y me quedé ahí y veo un compás que era más corto. ¿Cómo se da? ¿Qué es esto? Entonces cuando llegó del monte, que venía de mañana con el bizcochito, desde no prepares mate porque no era más, me dice, no, ese es el compás. Entonces me habló de Solendecke. Sí. Entonces salí corriendo a buscar los libros que no estaba fácil de encontrar y encontré que se usaba ese. Yo después tardíamente me enteré justamente de la chacana, la sección áurea, y digamos la sección armónica, que no es la áurea, estaba en la Cruz del Sur. Y eso lo utilizaban, claro, eran observadores del cielo, como aprendían mirando. Andinos, en la génesis de la Cruz Cuadrada, justamente de Emilia Villena, y en otros autores bolivianos con los cuales estaba más vinculada por mi marido, es como que entré más en profundidad, saber leer, hizo muchos viajes, fue un registro y escribió todos los libros para dejar todo un registro, pero claro, eran temas que no se, obviamente, en las escuelas de arte ni en los pintores que supuestamente trabajaban con esos elementos, porque
era como adentrarse más en el pensamiento, ¿no? O sea, no era una cosa que partía de una, o sea, partía de una cosmovisión, no del terreno del arte. O sea que no lo manejaban eso los artistas. Así como hacíamos el compás áureo, después empezamos a hacer el compás armónico. Sergio, no habla nada. No, Vamos escuchando. Esa es la pregunta, ¿no? No, quizás una cosa que se podría hablar para todos, porque no creo que todo el público que está acá sean pintores, y de pronto se está hablando de la sección áurea, de la sección armónica, y resulta que, digamos, ¿de qué viene eso del compás? Y en definitiva, hace un rato Silvia hablaba de la importancia de la proporción, ya que era tan importante como la estructura, que bueno, en definitiva sería la estructura muchas veces cuenta con que haya una serie de elementos, pero uno, la proporción, sea de dimensiones de planos o lo que fuere, tengan una relación. En definitiva, toda sección áurea como la otra, en definitiva viene a ser una clave rítmica. Cuando uno tiene, es más, una clave rítmica nunca puede tener menos de 3 secciones. Si uno va a hacer un salto pequeñito, el segundo tiene que relacionarse con esto. Si fuera 1, 3, el otro tendría que ser 9. Entonces, todo tipo de mecanismos que utilizamos cuando hablamos de proporción tienen que tener eso incorporado, ¿no? La cuestión extraña en la sección áurea viene a ser que uno dice, la patita chica es igual a la patita grande de este compás. Claro, pero me está faltando la tercera. El tema es que la tercera vendría a ser la suma de las dos y visualmente se percibe. Pero no existe ninguna proporción que uno pueda relacionar armónicamente, digamos, que quede bien al ojo, si no hay una clave oculta, que es el número de cada una de esas proporciones. Así que bueno, un poco explicar eso, porque la proporción es muy útil por eso, porque uno cuando está haciendo algún diseño, de pronto la forma más sencilla de lograr un equilibrio es decir, si tengo todo este segmento, lo pongo en el medio, hago una simetría y se terminó. Pero ¿qué pasa? De pronto, en muchas sociedades se utilizó, fundamentalmente sociedades de estructuras muy rígidas. Para nosotros, como en nuestro tipo de vida ya en la modernidad, ¿no? De pronto, muchas veces una simetría, como la utilizamos muchas veces, pero no en el contexto general, digamos, en partes pequeñas, pero no en el total de la obra, ¿no? Es decir, esto lo dividimos en dos. De hecho, había, por ejemplo, los pintores italianos, cuando hacían una especie de simetría, el famoso contrapposto, trataban de una forma u otra de cambiar algo para que no fuera absolutamente simétrico, porque nos puede resultar aburrido. Entonces, el hecho de que visualmente funcione bien algo que está equilibrado al ojo, funciona bien, pero no está en el medio, o sea, es más chica una parte que la otra, es muy bueno porque logra un equilibrio, pero no tan rígido, más inestable, pero equilibrio al fin. El ojo lo percibe equilibrado. Entonces, bueno, la importancia de esos elementos que utilizamos, que son parte del diseño, ¿no? Herramientas del pintor. Sí, eso en la naturaleza también se da en todos los abanicos que uno puede observar. El maestro Aymar Alcántara, que convivió muchos años en la zona de Estando Sanasasi, Casas Grandes, en el límite con México, observaba que los indígenas descendientes de las culturas anteriores, sobre todo culturas cerámicas como de Nazca, lo que hacían era observar las chiscas del desierto, cortaban esas ramitas y donde estaban las coyunturas, utilizaban esa medida para transponerla en la cerámica. Es decir, que había también algo de reverencial con respecto a la naturaleza, en el sentido de no pasar por encima de la naturaleza como artista, sino de justamente entrar en ese canal, en ese ritmo natural
que era justamente el que Por eso no se aparecía en todos los necesitaban eventos. escuelas de arte. Por eso no había escuelas de arte. Bueno, Claro, las escuelas era la vida. si uno observa la naturaleza, como dice Sergio, no hay nada terriblemente simétrico, sino que más bien todos se manejan un contrapunto, donde más o menos se respetan esos valores de la seccionable, ¿no? Es decir, que siempre hay una desigualdad. Yo, mientras los oigo hablar, veo el cuadro del monte y encuentro una cantidad de medidas que están dentro de esa proporción y cómo él las repite en distintos puntos del cuadro, cómo juega con los tonos también, pues el tono, como decía Torres García, es medida, a diferencia del color, que puede ser subjetivo, el tono es medible, ¿no? Igual que como uno cuando construye un plato, una torta, lo que fuera, un locro, puede equilibrar los elementos como si fueran plásticos, es decir, uno puede cambiar lo que es un color por un sabor, ¿no? Y de acuerdo a esas proporciones el locro te va a quedar rico o no te va a quedar rico. Y si a ese locro le pones un condimento que lo uniformice, también está entrando en un tono, ¿no? Y a su vez, si ese tono es parte de una región particular, de, por ejemplo, de la quebrada de Humahuaca, hará que ese locro sea distinto a otros locros, porque tiene un tono local. Bueno, eso tiene que ver, yo creo, con lo mismo pasa en la música, como decía. Así que sí, es eso. Ahora, ¿cómo concienciar eso a los futuros discípulos? Es complicado, es muy complicado. Sí, igual, en base a lo que habías dicho al principio, la primera pregunta, cuando todas estas personitas que están acá, en realidad era un grupo de, si había en el taller 50 personas, este grupito eran 15 personas, o sea, no era el tono del taller, digamos. Y tampoco, a veces cuando me preguntan, porque el grupo, porque éramos jóvenes, siempre venimos con la cuestión esta, ¿por qué ahora? Bueno, pero tampoco el taller antes era todo maravilla, porque había gente que venía vestido, también se enojaba mucho, ¡esto no es un pintadero! Cuando le salía la opereta, la ópera prima. Pero él también tenía conciencia que había gente que había que dejarla. A mí, como docente, me decía, pero no le digas más, no le expliques nada, déjala pintar tranquila, si ella quiere sentarse a pintar, que pinte, ¿no? Él tenía una, era también, bueno, era muy observador, también del alma de las personas, ¿no? Y él sabía, ¿viste? quién podía estar a tono con y quién no, era, ¿viste? Que no iba a poder. Yo le preguntaba, no me acuerdo a quién, qué se necesitaba para tocar el cantón, el toque. Y bueno, se necesita el chico, el repique y el piano, pero no son tres. Sí. Pero no solamente eso, sí que más tres negros que toquen bien. Y lo mismo pasa con esto, le das vamos a decir clarito, le das a un zapallo, no pasa nada. Es decir, y de pronto le das a una persona que por primera vez lo toma y empieza a jugar y le encuentra un sentido. No pasa por el raciocinio. No. Matiz decía, en el arte hay que trabajar con elementos pasados por el sentimiento. ¿Cuánta razón tenía Matiz? Por el sentimiento, o sea, no trabajar. Y pasa con todo, ¿no? Pasa con las cosas que pensamos, con las amistades que tenemos, cómo nos conducimos en la vida diaria, qué cosas priorizamos. Pasa en todo, tiene que ser una armonía. Me acuerdo otra anécdota de Tita, siempre me acuerdo porque fue la inauguración de una compañera y porque aparte no todo el mundo en el taller era constructivo, o sea, para él la pintura era buena o mala, no era constructiva o informalista. Y bueno, esta artista era más expresionista, ¿no? Y
el galerista, bueno, fue una muestra en Barrial, en el momento, bueno, todavía Franz estaba vivo, una de las galerías más históricas y tradicionales de Buenos Aires, y Franz le dice a Monte, qué discípula, sí, pero para lograr esta obra es como el mago, para que salga el conejo, tiene que ver un conejo dentro de la galería. Clarísimo. Bueno, todos sus ejemplos, sus enseñanzas pasaban o por el fútbol o por cosas muy así cotidianas. Perdón que te corté los... No, me acuerdo que decía el maestro Guillermo Fernández, decía que cuando alguien no trabajaba y ahora que dice el cortito, decía, esta no aterriza, no aterriza, yo siento y esto y lo otro, a mi color, no sé cuánto, y yo iba a preparar el café, me decía, esta no aterriza. Parece que tiene motor fuera de borda. Bueno, les agradecemos a todos por haber asistido, especialmente Un aplauso para la